Un cordial saludo para todos. Nuevamente les doy la bienvenida al módulo de diseño estratégico de proyectos. Vamos a trabajar en esta tercera semana en nuestro diseño estratégico de proyectos alrededor de la definición del producto o servicio. Algunos de los subtemas que vamos a tratar esta tercera semana corresponden inicialmente a la localización del tamaño y la descripción técnica del producto o del servicio que estamos trabajando desde la primera semana. Vamos a acercarnos al concepto del método Lean Startup, un concepto bastante interesante que revoluciona un poco todo el tema de cómo diseñamos y elaboramos proyectos. Y finalmente vamos a acercarnos también al concepto del PMV, que es el producto mínimo viable, que tiene mucha relación también con el Lean Startup. Bien, el tema en general que trataremos esta tercera semana corresponde a hacer un análisis profundo sobre los elementos técnicos del diseño del proyecto relacionados con tamaño del proyecto, localización adecuada del proyecto, todas aquellas estimaciones en temas de producción o servicios, al igual que los requerimientos que son aplicados a los diferentes tipos de proyectos que estamos desarrollando. Como metas, nos hemos propuesto para esta semana examinar esos requerimientos técnicos que necesitan los proyectos en la etapa de formulación y diseño, identificar los elementos de la localización, tamaño y descripción técnica de los mismos, analizar los requerimientos técnicos del proyecto como una parte integral en la etapa del diseño, comprender el concepto de Lean Startup y mirar su aplicación fundamentalmente en lo que nos compete en el desarrollo de proyectos, identificar aquellas características de los productos o servicios mínimos viables como una oportunidad para ahorrar en costos, ser más eficiente en recursos a la hora de lanzar al mercado un producto o servicio, y reconocer aquellas herramientas para someter a validación y prueba nuestros productos o servicios. Esta semana tendremos también 3 actividades. La primera corresponde a una tarea donde se pide que elaboremos un informe ejecutivo administrativo donde se describa de una manera detallada cómo aplicaría cada uno a su proyecto, a su idea de negocio, a su solución o oportunidad, los 7 pasos que se proponen para el diseño de un producto mínimo viable a la idea o producto que venimos trabajando. Lo segundo corresponde a un foro donde vamos a dialogar un poco alrededor de este concepto de Lean Startup que está revolucionando el diseño de proyectos. La pregunta es ¿cómo consideras que el método Lean Startup puede contribuir en el diseño de proyectos? Y hay una segunda pregunta que corresponde a ¿crees que en verdad este método está cambiando el enfoque de hacer negocios y proyectos y la forma de ver la vida de algunas personas? Al responder las 2 preguntas, no olviden eso, es importante contestar las 2 y nuevamente los invito a hacer la retroalimentación suficiente a sus compañeros y así de esa forma pues podemos hacer un trabajo y un aprendizaje colaborativo todos. Finalmente tenemos un cuestionario de esta tercera semana con una duración de 30 minutos que está siempre articulado a las lecturas que se proponen en el material de la plataforma. Bien, el estudio técnico del proyecto, al igual que el estudio de mercado, es una fase fundamental, radical, en un estudio preliminar y posteriormente luego ya en un estudio robusto de mercado. El estudio técnico incluye por lo menos 3 elementos: la descripción de los procesos, ¿cierto? O los procesos de producción o servición, si estamos hablando de servicios, porque muchas veces no siempre trabajamos con productos, sino entonces nos quedamos en el estudio técnico. Bueno, pero lo mío no es un producto, profeso un servicio, ¿qué puedo hacer? Entonces no pasa nada, es igual, también tiene un proceso, tiene un inicio, tiene un flujograma, tiene unas conexiones, unas etapas, unos momentos de decisión y unos momentos de verdad. Entonces, igual que los productos. Entonces, lo primero que hacemos en un estudio técnico es hacer esa descripción de los procesos al detalle que incluye nuestro producto o servicio. Lo segundo es identificar la localización. La localización es muy importante porque lo veíamos a grosso modo en el estudio de mercado, los temas de distribución. Entonces, aquí es muy importante traer a colación nuevamente ese concepto de distribución de los productos y servicios para tener una adecuada localización. Si estamos hablando de un medio físico, si es un medio en internet también va a tener localización. Entonces todos son esos estudios previos técnicos que debemos desarrollar para ver la viabilidad adecuada del proyecto y por lo menos también ver el tema del tamaño más adecuado. Siempre cuando estamos lanzando un producto, principalmente temas de emprendimiento, uno encuentra que se quieren hacer grandes cosas y eso está bien, pero debemos siempre aterrizar eso al tamaño adecuado, ¿no? Al momento en el que estamos, al momento en el que está el mercado. Tu idea puede ser muy buena, pero el mercado quizás no está preparado todavía para un tamaño de proyecto de ese sentido. Entonces
pero podemos empezar con algo un poco más sobrio, un poco más relax, por decirlo así. Entonces, esa es la idea. El estudio técnico, por supuesto, va a tener una influencia en los procesos financieros o evaluación financiera del proyecto, y va a tener una influencia también en temas de mercado, en cómo entregamos el producto, en función de qué, de los costos y del tiempo y la ubicación que tenga el proyecto. Bien, el proceso productivo, que es la primera fase o elemento de este estudio técnico. El proceso productivo se define como la forma en que una serie de materias o insumos se transforman en productos a través de la participación de una determinada tecnología. Puede ser una combinación entre mano de obra, maquinaria, métodos, procedimientos de operaciones, entre otros. Si es un servicio, pues será una combinación de recursos humanos, ¿cierto? Y recursos materiales también que intervienen en los procesos de servicio. ¿Cómo representamos normalmente en un estudio técnico la mejor manera para reflejar en un estudio de mercado, en un estudio técnico, en un plan de negocio, por ejemplo, en nuestro proceso productivo de servicio es a través de un diagrama de flujo? Entonces, el diagrama de flujo es un proceso bien detallado que paso a paso detalla las actividades que realiza la organización o la empresa de los servicios o productos en proceso, por ejemplo, de fabricación. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de cómo se elabora un producto, ¿no? Entonces están los insumos, tenemos un proceso en cocción, tenemos otro proceso donde se agregan otros insumos. A estos rombos normalmente reflejan los momentos de decisión en el flujograma. Si está bien, seguimos, si no, pues nos devolvemos a cierta fase, seguimos, aquí hay otro proceso de decisión y finalmente entregamos al cliente o el producto es descartado. Entonces, en los flujogramas, cuando analicemos bien al detalle, vamos a encontrar que tiene una nomenclatura, ¿no? Otro elemento que tenemos en cuenta en el estudio técnico del proyecto, lo veíamos a la localización del proyecto. Esta localización o ubicación del proyecto es un factor determinante, pues tienen ciertas repercusiones, principalmente sobre los costos de operación logísticos de la empresa o la organización, sobre todo si es una empresa que está iniciando hasta ahora, que no es un producto de lanzamiento con presencia ya en el mercado, sino un producto nuevo. Y es preciso, pues, de todas formas, elegir entre ciertas alternativas que se pueden generar para ubicar un proyecto. Para entender la localización, la teoría de localización de los proyectos, inicialmente partimos que existe una microlocalización, es decir, el entorno próximo del proyecto, y también existe una macrolocalización, que sería el ámbito regional y nacional o incluso internacional cuando estamos en proyectos que tienen cierto alcance internacional de importaciones, exportaciones o mercados de divisas, etc. Es importante tener en cuenta en esta localización del proyecto la proximidad y disponibilidad que hay del mercado, es decir, la cercanía con los mercados de distribución, la proximidad y disponibilidad de materias primas también que existen, temas de adquisiciones, de equipos, de recurso humano suficiente, los medios de transporte disponibles, servicios públicos básicos, mano de obra y recurso humano capacitado suficiente, y temas, por ejemplo, del ambiente, ¿no? Como el tema climático, en ciertos proyectos también es radicalmente importante. La otra variable que corresponde al tamaño del proyecto hace referencia a esa capacidad de producción que va a tener la empresa o la organización para producir un bien o un servicio durante la vigencia que tenga el proyecto. Ese tamaño del proyecto está determinado por el mercado, las condiciones del mercado, los costos que tiene la elaboración del producto o servicio, los insumos y servicios disponibles, la localización que vaya a tener y por supuesto los recursos financieros de los que se dispone. El tamaño del proyecto es ese marco, ese aterrizaje que nos va a permitir ver el tamaño real que va a tener el proyecto en condiciones óptimas para poder ser eficiente en el mercado. Muchas empresas, como lo decía en alguna diapositiva anterior, tienen aspiraciones grandes y eso está bien, eso hace parte de la visión o las visiones que tiene una organización. Pero si no somos realistas y no aterrizamos eso a un tamaño lógico del mercado, podemos cometer el error de no ser viables y de no poder permanecer, y todo eso se mide en costos financieros y los costos pueden ser altos para una organización, sobre todo si es una MIPYME o es una empresa o una organización que está comenzando hasta ahora. Bien, una forma interesante y actual para hacer análisis de nuestros productos o servicios y ver su viabilidad lo constituye el método Lean Startup. El método Lean Startup parte de tres premisas. Lo primero es que el aprendizaje debe validarse, ¿sí? Los aprendizajes sueltos, digamos, no son considerados en esta técnica. Existe un proceso de experimentación científica
donde las cosas deben de alguna manera ponerse en juego para ver si son ciertas, si funcionan, y eso es aplicado a la forma como nuestros productos o servicios se validan en un mercado, y el proceso de iteración en los lanzamientos de un producto. Tradicionalmente, ¿qué pasa? Bueno, se ha considerado que para validar un producto o un servicio en los planes de negocio tradicionales, pues hacemos unos estudios muy sólidos, muy rigurosos, muy fuertes, nos tomamos 6 meses hasta un año para validar si un proyecto se puede llevar a cabo. Muchas veces toda esa información que se recoge estadística, cuantitativa, no se sopesa realmente con la realidad del mercado porque influyen muchas variables cualitativas que a veces no se tienen en cuenta. Y partimos de la premisa de que hacemos estudios, revisamos y luego sí salimos a la acción. El método Lean Startup propone no dejar de hacer estudios, que es importante también, no podemos salir tampoco, por decirlo así, a la calle con el producto sin tener certeza de que las cosas, sobre todo por el tema económico y financiero, se pueden realizar. Sin embargo, lo que nos propone el Lean Startup es lanzarnos desde ahora, desde el inicio. ¿Por qué esperar? De alguna manera es la premisa, si lo puedes hacer ahora. Empezar a hacer pequeñas detecciones de mercado y hacer pequeños pivoteos que nos permitan entender si hay un cliente para nuestro producto y si nuestro producto tiene cabida en el mercado. El Lean Startup va a permitir diseñar productos que cubran realmente esa demanda del cliente, va a permitir ahorrar en costos, sin entrar en grandes cantidades de financiación inicial. Normalmente muchas empresas no pueden, son grandes ideas pero se quedan en el papel porque no tienen ese músculo financiero necesario o ese capital inicial para poder arrancar. Y implica no un despliegue pues, de grandes estudios previos como lo veníamos comentando, sino que parte de pequeños elementos que nos van a permitir tomar decisiones importantes. El Lean Startup tiene 3 pilares. Lo primero es la idea, es decir, tener clara cuál es la idea que queremos, un poco lo que veíamos en la etapa de ideación, ¿verdad? Tener clara cuál es la idea que vamos a lanzar al mercado de servicio o producto. Lo segundo es construir, es decir, el diseño propiamente del producto o servicio, y viene un proceso de medición, es decir, salimos inmediatamente a preguntarle al cliente, a que el cliente prueba nuestro producto o validamos nuestro servicio directamente con los clientes, y que viene un proceso interesante que es la raíz, digamos, radical en el Lean Startup, que es el proceso de aprendizaje. Es decir, tenemos una idea, construimos, medimos y en ese proceso de medición y poner a prueba nuestros productos y servicios hay un aprendizaje que luego se regresa a mejorar esa idea, seguimos construyendo hasta que tengamos realmente un producto acorde a las necesidades del cliente, que no se podría hacer de otra forma, si no es que el cliente mismo nos dé esa información. Esto nos lleva al otro concepto que es el del PMV, que es el producto mínimo viable. El producto mínimo viable es un producto o servicio que todavía no está completamente ya realizado en las condiciones que el cliente las requiere. Está en una fase inicial, por decirlo de alguna manera, pero que ya de alguna manera tiene también sus primeros clientes. Es decir, es un producto que ya podemos exponerlo al cliente y con la retroalimentación del cliente podemos obtener información valiosa que nos va a permitir mejorar ese producto. ¿Qué ventajas tiene salir al mercado con un producto mínimo viable? Evita crear productos que nadie va a comprar, evita el despilfarro de recursos, energías y emociones, y contar con unas bases sólidas para salir al mercado y comenzar a escalar un negocio. Es muy importante en temas de mercado actualmente tener esta información en la mano. Si yo no conozco las necesidades del cliente, como lo veíamos en la semana pasada con el estudio de mercado, es muy difícil tener éxito en el mercado. Hay mucha competencia, hay muchos productos, hay muchas ideas ahí, y lo que va a hacer la diferencia es qué tanto yo conozco al cliente, conozco esa realidad y uso de esa información que el cliente me da para mejorar los productos. Bueno, como conclusiones de esta tercera semana, hemos visto los elementos básicos del estudio técnico del proyecto, los factores que lo integran como el tamaño, la localización, vimos algunos temas de características de proceso de producción y como insumo para el diseño estratégico de proyectos. Nos acercamos al concepto Lean Startup, que realmente los invito a que profundicen. Es un concepto que nace en esta era tecnológica, el desarrollo de la SAP y el desarrollo del software, pero que es muy y se puede muy aplicable y se puede extrapolar a nuestros proyectos fácilmente. Es una estrategia bastante interesante que los invito a que la puedan aplicar. Facilita una ruta de mejoramiento continuo para hacer realmente un pivotaje y validar los productos. Y el concepto del producto mínimo viable, que contribuye en las primeras fases del proyecto a hacer pivotes de la idea y someter la validación en mercados sin entrar en mayores gastos
económicos y financieros. Los invito entonces a seguir profundizando, leer el material de la semana, participar de las actividades. Si tienen dudas o inquietudes, ya saben, siempre los canales de comunicación y la plataforma están abiertos y con mucho gusto estaré presto siempre a sus inquietudes. La próxima semana es nuestra última semana, la semana 4, y vamos a terminar este módulo con las opciones de financiación para los diferentes proyectos. Conoceremos una técnica que es el elevator pitch y trataremos los conceptos del networking. Que tengan una feliz y productiva semana. Estamos hablando. Adiós.